Si bailas este tango, me casaré contigo, se burló el millonario, pero ella dejó a todos impactados. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. La copa cayó en el peor momento posible. No fue un descuido. Fue una bandeja que alguien empujó sin querer, un movimiento en cadena que Fernanda no pudo detener, y el champán dorado aterrizó exactamente donde no debía, sobre el saco oscuro de Guillermo Almeida. El salón del Hotel Miramontes de Madrid guardó silencio en una fracción de segundo. No el silencio de la discreción. El silencio de 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, porque todos en esa sala sabían quién era Guillermo Almeida y nadie en su sano juicio querría estar en los zapatos de la chica que acababa de empaparle el traje. Fernanda lo miró. Él la miró a ella. Tenía 40 años, mandíbula cuadrada, ojos que no pedían permiso para nada. El tipo de hombre que no levanta la voz porque no lo necesita. El tipo de hombre cuyo silencio ya es una amenaza. ¿Tiene usted idea?, dijo despacio, tomando la servilleta de lino que un camarero le extendió de inmediato, de lo que acaba de hacer? Fernanda sostuvo su mirada. Tenía 28 años, un uniforme que no le pertenecía, y exactamente 0 razones para humillarse delante de nadie. Sí, respondió. Le di al zapato equivocado una lección de humildad. Alguien contuvo una carcajada. Otro se tapó la boca. El salón entero observaba. Guillermo Almeida alzó una ceja. Solo una. Y en ese gesto había algo que Fernanda no supo leer en ese momento, no era furia. Era algo parecido a la sorpresa de quien lleva años sin que nadie le conteste. Eso es atrevido, murmuró, para alguien que sirve bebidas. Y eso es mucho ego, respondió ella sin moverse, para alguien que no puede con unas burbujas. Risas contenidas. Teléfonos que se levantaban con discreción. La orquesta, que había estado tocando un vals suave, dejó de tocar. Guillermo Almeida miró a su alrededor. 200 personas esperaban. Periodistas, inversores, socios, celebridades de segunda fila que habían pagado fortunas por estar allí. Y en el centro de la escena, una mesera con delantal blanco que no había bajado la vista ni una sola vez. Algo en él tomó una decisión. Levantó la copa intacta que tenía en la otra mano, sonrió hacia la sala con la comodidad de quien siempre gana, y habló lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Damas y caballeros. Parece que la noche se ha vuelto más interesante de lo esperado. Todas las miradas convergieron en él. Era exactamente donde siempre estaba, en el centro. La señorita, continuó, teatral, parece disfrutar de los desafíos. Así que tengo uno para ella. Si me baila un tango ahora mismo, aquí, delante de todos, me caso con usted. Una ola de carcajadas recorrió el salón. Los teléfonos ya no eran discretos. Grababan abiertamente. Era una burla calculada. Perfecta. El tipo de humillación que se disfraza de juego para que la víctima no pueda quejarse sin quedar peor. Él esperaba que ella se pusiera roja, que se disculpara, que desapareciera entre las mesas. Fernanda se quedó inmóvil un segundo. Y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña. Tranquila. Peligrosamente segura. Prepárese, señor Almeida, dijo con una calma que no encajaba con ninguna mesera que él hubiera visto en su vida. Porque está a punto de bailar el tango más inolvidable de su existencia. El salón enmudeció. Las carcajadas murieron en los labios de todos. Guillermo Almeida parpadeó. Había esperado vergüenza. Había esperado que huyera. No había esperado esto. ¿Está diciendo que sí?, preguntó, sin poder evitarlo. Estoy diciendo, respondió ella, extendiendo la mano con una ironía deliciosa, que espero que esos zapatos nuevos deslicen bien sobre la madera. Guillermo miró la mano extendida. Miró a la sala. Y algo en él, el mismo instinto que lo había llevado a ganar cada negocio que había querido, decidió que la escena seguía funcionando a su favor. Tomó su mano. Las luces del salón bajaron de tono.
La orquesta, leyendo el ambiente con la precisión de quien lleva 20 años trabajando en eventos de alto nivel, comenzó a tocar. Un tango. Oscuro, tenso, exacto. Y ahí fue donde todo cambió. Guillermo dio el primer paso. Rígido. Calculado. Con la postura de quien manda pero no sabe escuchar. Fernanda lo siguió. Suave. Sin esfuerzo visible. Sus ojos fijos en los de él. El contraste era brutal desde el primer compás. Él empujaba. Ella cedía, pero solo lo necesario. Él intentaba tomar el control. Ella lo dejaba creer que lo tenía, por exactamente 3 tiempos, antes de guiarlo de vuelta a donde debía estar. La sala lo notó antes que él. Un murmullo empezó a recorrer las mesas. No de burla. De algo diferente. De reconocimiento. La forma en que ella marcaba el ritmo con las caderas, la precisión con que apoyaba cada paso, la manera en que la música no la seguía a ella sino que ella y la música eran la misma cosa. Guillermo apretó la mano que sostenía. Intentó recuperar el liderazgo. Tiró de ella con fuerza, buscando imponerse. Fernanda respondió con una firmeza suave que lo desconcertó completamente. No resistió. Lo reencauzó. Como se reencausa un río que se ha salido de su cauce, sin esfuerzo aparente, con una autoridad que no necesitaba anunciarse. Alguien en la sala soltó una carcajada breve. No cruel. Asombrada. El poderoso Guillermo Almeida estaba siendo conducido por una mesera. Él lo sintió. La sangre le subió a la cara. Intentó un giro que no dominaba, perdió el eje, y por un instante que pareció eterno, estuvo a punto de caer. Fernanda lo sostuvo. Con una mano. Sin hacer un gesto dramático. Como si fuera lo más natural del mundo que ella fuera el punto de equilibrio de ese hombre. El salón estalló. Aplausos. Risas. Alguien gritó algo que se perdió en el ruido. La orquesta subió el volumen, respondiendo a lo que estaba pasando, y Fernanda se soltó hacia el centro de la pista con un giro que hizo que el vestido de mesera, ese uniforme y sin gracia, de repente pareciera el vestuario de una primera bailarina. Cada paso era una frase. Cada giro, una respuesta. Cada mirada que le sostenía a Guillermo era un territorio que ella no pedía, que simplemente ocupaba. Guillermo intentó una vez más tomar la delantera. Era tarde. La sala ya no lo miraba a él. La melodía llegó a su cima. Fernanda giró, firme, ejecutó un cierre con el pie derecho que resonó contra la madera, y con un movimiento que nadie supo cómo sucedió exactamente, Guillermo Almeida estaba de rodillas. No por voluntad propia. Por la física del tango, que ella conocía como se conoce la lengua materna. El salón del Hotel Miramontes de Madrid explotó en aplausos. Guillermo se incorporó. Ajustó el saco. Intentó recuperar la expresión de quien tiene todo bajo control. No está mal. Murmuró, con lo que le quedaba de sarcasmo, para una mesera. Fernanda lo miró con media sonrisa. No está mal, respondió, para un hombre que no sabe bailar. Más carcajadas. Más aplausos. Alguien silbó desde el fondo. Y entonces, desde algún punto entre las mesas, una voz anciana habló con una claridad que cortó el ruido de toda la sala. Esa muchacha es hija de Carmen Ramos. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Carmen Ramos, repitió la voz, y ahora tenía nombre. Don Aurelio, 82 años, productor de espectáculos que había conocido a medio Madrid artístico. La bailarina. La que actuó en el Real en el 94. La que ganó el Festival Internacional de Buenos Aires en el 97. Todas las cabezas se giraron hacia Fernanda. Ella no se movió. Tenía los ojos brillantes. Y la sonrisa fija, como si costarle no llorar fuera un esfuerzo que llevaba practicando mucho tiempo. Es verdad. Dijo en voz baja, pero en ese silencio se escuchó en cada rincón. Carmen Ramos era mi madre. Un silencio respetuoso cayó sobre el salón entero. Guillermo Almeida la miró.
Y por primera vez en la noche, no como a una mesera. No como a un problema. No como a una pieza en su tablero. La miró como a alguien que acababa de hacer algo que él, con todo su dinero, jamás podría comprar. Entonces heredó su talento, dijo, y en su voz no había sarcasmo. Fernanda negó suavemente con la cabeza. No heredé su talento, señor Almeida. Heredé su coraza para no agachar la cabeza. El aplauso que siguió fue de pie. Espontáneo. Real. Y Fernanda aprovechó ese momento, ese único momento donde toda la atención estaba en el ruido y no en ella, para dar media vuelta, tomar su bandeja del borde de la mesa más cercana, y caminar hacia la salida del salón con la espalda completamente recta. En la puerta, se giró una última vez. Gracias por el escenario, señor Almeida. Y se fue. Guillermo Almeida se quedó en el centro de la pista vacía, rodeado de 200 personas que aplaudían, y sintió algo que su fortuna no había podido comprarle en 40 años, la sensación de haber sido verdaderamente superado. A la mañana siguiente, el teléfono de Fernanda no paró de vibrar desde las 6. Estaba en la cocina de su apartamento en Vallecas, en pijama, con el pelo recogido con una goma que llevaba 3 días en la misma muñeca, cuando vio el número de mensajes y supo que algo había pasado. Abrió la primera notificación. El video ya tenía 800.000 reproducciones. Luego el 1,5 millones. Los comentarios se multiplicaban en tiempo real. ¿Quién es esta mujer? Le dio una lección de vida. El Almeida ese se lo tenía merecido. La hija de Carmen Ramos, no puede ser. Fernanda dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se quedó mirando el techo. Llevaba 3 años siendo invisible. 3 años sirviendo copas en eventos a los que no pertenecía para pagar el alquiler y las facturas pendientes y la cuota del préstamo que había pedido para sacar de la bodega las pertenencias de su madre cuando murió. 3 años estudiando de noche los libros de contabilidad que en algún momento habían sido su plan A, antes de que la vida decidiera que los planes A eran para quienes podían permitírselos. Y en 12 minutos de tango, todo eso había terminado de ser invisible. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Pilar, la jefa de sala. Fernanda. ¿Dónde estás? En casa. ¿Qué pasa? Que lo que pasó anoche fue inaceptable. Los clientes del Miramontes no pagan lo que pagan para que su personal llame la atención. Yo no llamé la atención. Me la generaron. Me da igual quién la generó. Necesitamos discreción y tú hiciste exactamente lo contrario. Pilar, yo solo. Estás despedida, Fernanda. Lo siento. La llamada se cortó. Fernanda se quedó con el teléfono en la mano, mirándolo. Despedida. Por haber bailado bien. Por haberse negado a encorvarse. Soltó una carcajada seca. Luego otra. Hasta que la carcajada se convirtió en algo que no era exactamente risa pero tampoco era llanto, y se sentó en la silla de la cocina con el teléfono apretado entre las manos. Bien. Primero lo primero. Abrió el calendario de pagos en el móvil. El alquiler vencía en 9 días. En la bodega del edificio de la calle Pelayo, guardada en 3 cajas de cartón que olían a polvo y a perfume viejo, estaba todo lo que había sobrevivido de su madre. Las fotos. Los programas de mano. Los premios. Y los casetes de VHS con las actuaciones que nadie en el mundo había vuelto a ver desde que Carmen Ramos murió. Fernanda los había sacado de la casa familiar con lo poco que le quedaba. Los había pagado con lo que no tenía. Y la bodega costaba 70 euros al mes que ahora mismo no tenía certeza de poder pagar. Miró el techo otra vez. Muy bien, mamá, murmuró en voz baja. ¿Y ahora qué? El interfono sonó. Fernanda frunció el ceño. No esperaba a nadie. Bajó descalza y abrió la puerta del portal. Había un mensajero. Con un sobre grueso. ¿Fernanda Ramos? Sí. Firma aquí, por favor. Firmó. Subió. Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano en papel con membrete dorado.
La letra era ordenada, inclinada hacia la derecha, con la seguridad de alguien que no necesita demostrar nada con la caligrafía porque ya lo demuestra con todo lo demás. Señorita Ramos, le propongo una colaboración profesional. Necesito un instructor de tango que me prepare para el evento anual del Consejo de Inversores Europeos dentro de 6 semanas. La compensación será justa. Espero su respuesta. G. Almeida. Fernanda leyó la carta una vez. Luego otra. Luego la dobló, la metió de nuevo en el sobre y la tiró a la papelera. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados y pensó en los 70 euros de la bodega. En el alquiler. En las facturas. Pensó en la cara de Guillermo Almeida cuando ella lo había sostenido para que no cayera al suelo. Ni en sueños, dijo en voz alta, a nadie. Al día siguiente llegó otra carta. Al otro, otra más. Y otra. Todas decían básicamente lo mismo, con pequeñas variaciones. La última incluía un cheque en blanco. Fernanda lo miró durante 30 segundos. 30 segundos de silencio en los que hizo las cuentas que no quería hacer. Luego tomó el teléfono y marcó el número del membrete. Despacho del señor Almeida, buenos días. Soy Fernanda Ramos. Dígale a su jefe que la respuesta es no. ¿Está segura? El señor Almeida fue muy claro respecto a. Completamente segura. Gracias. Colgó. 2 horas después, alguien llamó a la puerta de su apartamento. Fernanda abrió y casi la cerró de golpe. ¿Cómo tiene usted mi dirección? Tengo recursos. Respondió Guillermo Almeida desde el umbral, con esa misma comodidad irritante de quien se mueve por el mundo como si todos los espacios le pertenecieran. Eso es una invasión de privacidad. Puede ser. ¿Me da 5 minutos? 3. Entró. Miró el apartamento sin hacer comentarios. Pequeño, ordenado, con libros apilados sobre la mesa de la cocina y una planta en la ventana que sobrevivía contra todo pronóstico. Fernanda cruzó los brazos y esperó. Necesito su ayuda, dijo él, sin preámbulos. Y yo necesito tranquilidad. Seguimos sin llegar a un acuerdo. En 6 semanas tengo una cena con los principales inversores europeos del sector inmobiliario. Habrá un número de baile. Si lo hago mal, pierdo un contrato de 70 millones de euros. Eso es su problema. Lo sé. Y me lo merezco. Lo de anoche. Fui un idiota. Fernanda lo miró. En sus casi 3 años en eventos, había escuchado muchas disculpas. La mayoría eran herramientas. Formas de conseguir algo. Eso casi suena a una disculpa, dijo. Era una disculpa, confirmó él, sin adornos. Una real. No del tipo que sirve para conseguir lo que quiero, sino del tipo que me costó admitir en el taxi de vuelta a casa. El silencio duró varios segundos. Le pagaré 50.000 euros por 6 semanas de clases, continuó. Condiciones, horario y lugar, los que usted diga. 50.000 euros. Fernanda mantuvo la expresión intacta. Por dentro hizo las cuentas en menos de 3 segundos. El alquiler. La bodega. Las facturas. El préstamo. No, dijo. Guillermo frunció el ceño. Genuinamente sorprendido. ¿Por qué no? Porque no le creo. Creo que esto es otra forma de humillarme con más pasos. Él se acercó un paso. No amenazante. Serio. Fernanda. No quiero humillarla. Quiero aprender. Eso lo dicen todos los que tienen dinero cuando necesitan algo que el dinero no puede comprar directamente. Tiene razón, dijo él. Y por eso estoy aquí en lugar de mandar a otro mensajero. Porque sé que si vengo yo, al menos tiene que escucharme. Ella lo estudió durante un momento largo. No le gusto, dijo al final. No como persona. Le resultó útil. Eso es diferente. Guillermo no respondió de inmediato. Y en ese silencio había algo que Fernanda no esperaba, honestidad. Aún no sé si me gusta,
admitió. Pero sé que anoche hizo algo que nadie hace delante de mí. Y eso, por lo menos, me interesa. Fernanda abrió la puerta. Váyase, señor Almeida. Él obedeció. En el umbral, se giró. No voy a rendirme. Eso ya lo veremos. Y cerró la puerta. Se quedó apoyada contra ella, con los ojos cerrados, contando hasta 10. Luego fue a la cocina, miró el cheque en blanco que seguía sobre la mesa, y pasó 4 horas mirándolo mientras intentaba convencerse de que la respuesta seguía siendo no. A la mañana siguiente, el aviso de vencimiento del pago de la bodega llegó por correo electrónico. Fernanda se vistió, tomó el teléfono, y marcó. Despacho del señor Almeida. Soy Fernanda Ramos. Acepto. Pero en mis condiciones. Al día siguiente, Fernanda estaba en un estudio de baile privado en el barrio de Salamanca que Guillermo había alquilado para las clases. Llegó con ropa cómoda y una lista escrita a mano con 8 puntos. Él llegó con traje. Fernanda lo miró de arriba a abajo. ¿Va a bailar así? Siempre visto de traje. Entonces aprenderá a bailar con traje. Suerte con eso. Puso la música y comenzó desde el principio. Pie derecho, señor Almeida. No el izquierdo. Estoy usando el derecho. Eso que está usando es el derecho de su alma gemela en un universo paralelo. Aquí, en este planeta, eso es el izquierdo. Él la miró. Ella no sonreía. Continúe. Guillermo era exactamente lo que Fernanda había esperado, un hombre acostumbrado a dar órdenes que no sabía recibirlas. Se ponía rígido cada vez que ella corregía. Anticipaba los pasos en lugar de escuchar la música. Intentaba liderar antes de saber seguir. Relaje los hombros. Están relajados. Tiene los hombros de alguien que está presentando una propuesta de inversión. Esto es un baile, no una negociación. Para mí todo es una negociación. Y por eso baila fatal. Él soltó aire por la nariz. Volvió a intentarlo. Pisó su pie en el tercer intento. En el cuarto. En el quinto, Fernanda detuvo la música. ¿Está enfadado con la música o conmigo? Con ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué baila como si estuviera aplastando hormigas? Porque no soy bueno en esto. Dijo él, y en su voz había algo que Fernanda no esperaba, impaciencia consigo mismo, no con ella. No soy bueno en nada que no pueda controlar con la cabeza. Fernanda lo miró un momento. El tango no se controla con la cabeza. Se escucha con el cuerpo. Eso es muy poético y completamente inútil como instrucción. Cierre los ojos. ¿Perdón? Que cierre los ojos, señor Almeida. Soy su profesora. Cúmplalo. Él lo cerró. Con la expresión de alguien que no está seguro de si esto es una broma. Ahora escuche la música. Sin pensar en los pasos. Solo escuche. Silencio. El bandoneón comenzó de nuevo. ¿Qué oye? Música. Más específico. Tensión, dijo él al fin. Y, algo que espera. Como si la melodía estuviera a punto de decir algo que aún no ha dicho. Fernanda guardó silencio un momento. Exacto, dijo. Eso es el tango. Una pregunta que se hace con el cuerpo y que el otro cuerpo responde. Abra los ojos. Los abrió. Ahora vuelva a intentarlo. Pero no piense en los pasos. Piense en la pregunta. El siguiente intento fue diferente. No perfecto. Pero diferente. A mitad del turno, Guillermo perdió el equilibrio intentando un giro y cayó al suelo de manera espectacular. Fernanda se quedó paralizada un segundo. Luego empezó a reír. Primero en voz baja. Luego sin poder parar. Guillermo, tendido en el suelo, la miró desde abajo. Y entonces, él también se rió. Una risa real. Sin calcularlo. Eso ha sido ridículo, admitió. Ha sido absolutamente ridículo, confirmó ella, todavía riendo.
Se quedaron así unos segundos. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. Más ligero. Entonces el teléfono de Guillermo vibró. Lo sacó, miró la pantalla y su cara cambió por completo. Disculpe un momento, dijo, levantándose y saliendo del estudio. Fernanda recogió las notas del suelo. Sin querer, escuchó fragmentos desde el pasillo. Isabel, ya te dije que no. No, así no funciona. Isabel, para. Entró de nuevo con la expresión de alguien que ha vuelto a ponerse la máscara. ¿Continuamos? ¿Quién es Isabel? Preguntó Fernanda, antes de poder pensarlo mejor. Él la miró. Nadie importante. De acuerdo. Pero la manera en que lo dijo indicaba exactamente lo contrario. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo extraño. Las mañanas eran de clases. Las tardes, Fernanda volvía a Vallecas, revisaba currículums para trabajos que no llegaban y miraba el teléfono que tampoco sonaba con buenas noticias. Las noches eran para los libros de contabilidad que estudiaba a la luz de una lámpara barata, convencida de que en algún momento eso tendría que servir de algo. El progreso de Guillermo era lento, pero real. Empezaba a escuchar la música antes de moverse. Dejaba de anticipar. Aprendía, a regañadientes, a seguir antes de liderar. Y entre los pasos y las correcciones, empezaban a hablar. No de negocios. De otras cosas. Un martes, mientras esperaban que la música comenzara de nuevo, Guillermo preguntó cómo había aprendido ella. Mi madre me enseñó desde que tenía 4 años, dijo Fernanda. Decía que el tango era el idioma más honesto que existía. Que con el cuerpo no se podía mentir. ¿Y ella actuaba en Madrid? En toda Europa. Antes de que yo naciera, ya había actuado en 20 países. Después de que nací, las cosas se complicaron. Guillermo no preguntó más. Fernanda no explicó más. Pero la semana siguiente, cuando llegó al estudio y encontró una caja con casetes apoyada junto a la puerta, con una nota que decía encontré esto en una tienda de segunda mano. Parecen importantes, supo que él había preguntado más de lo que aparentaba. La caja contenía 3 de las actuaciones de su madre que ella no había visto nunca. Festivales de los 90. Carmen Ramos joven, brillante, completamente viva sobre un escenario. Fernanda no entró al estudio ese día. Se sentó en el pasillo con la caja en el regazo y vio los títulos escritos a mano en cada casete hasta que pudo respirar con normalidad. Cuando entró, Guillermo estaba practicando solo, sin música. Gracias, dijo ella. No es nada. Sí lo es. Silencio. ¿Los ha visto? Preguntó él. Todavía no tengo reproductor. Yo sí. Y así fue como una noche de miércoles, Fernanda se encontró en el salón del piso de Guillermo Almeida en el barrio de Recoletos, sentada en el suelo frente a un televisor de 70 pulgadas, viendo a su madre bailar en Buenos Aires en 1997. Carmen Ramos tenía 32 años en ese video. Llevaba un vestido que Fernanda no había visto nunca. Bailaba con una intensidad que hacía que el escenario pareciera pequeño. Fernanda no habló durante los 20 minutos que duró la actuación. Cuando terminó, Guillermo apagó el televisor. Era extraordinaria, dijo. Lo sé, respondió Fernanda, con la voz más quieta que la habitual. ¿Qué le pasó? Fernanda tardó en responder. Firmó contratos que no debía haber firmado. Cedió derechos que no debería haber cedido. Alguien se aprovechó de que era artista y no abogada. Murió cuando yo tenía 19 años, sin dinero, convencida de que todo lo que había construido se había esfumado por sus propios errores. Guillermo no dijo nada. Pero no eran sus errores, continuó Fernanda. Alguien le tendió una trampa. Y yo nunca he sabido quién fue. El silencio que siguió era del tipo que pesa. ¿Tiene los contratos que firmó? En alguna de las cajas de la bodega. Pero son de hace 30 años. No sé si sirven de algo. Podrían servir. Fernanda lo miró. No es su problema,
señor Almeida. Guillermo. ¿Perdón? Que me llame Guillermo. Llevamos 4 semanas. Ella dudó. No es su problema, Guillermo. Él asintió despacio. Pero Fernanda, en el camino de vuelta a Vallecas, tuvo la sensación de que para él ya lo era. El problema llegó un jueves por la mañana, desde una dirección de correo que Fernanda no reconoció. Tenga cuidado. Él hará con usted lo mismo que con todas. Una persona que le desea lo mejor. Fernanda leyó el mensaje 3 veces. Lo guardó en una carpeta. Y no dijo nada. Pero al llegar al estudio ese día, algo había cambiado en ella. Enseñaba con más distancia. Respondía con menos. Guillermo lo notó antes del segundo ejercicio. ¿Qué pasó? Nada. Continúe. Fernanda. Paso de cambio de peso, señor Almeida. Foco. Me está llamando señor Almeida. Es un hombre. Él paró la música. Ayer era Guillermo. Hoy es señor Almeida. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Fernanda cruzó los brazos. Que recordé dónde estoy y qué estoy haciendo aquí. ¿Y dónde estás? Trabajando para usted. Eso es todo. Guillermo se acercó. No con amenaza. Con la concentración de alguien que está intentando entender algo. Ayer no era solo una empleada. Ayer se me olvidó. ¿Por qué? Porque tengo tendencia a confundir la amabilidad con la confianza. Y luego me sale caro. Silencio. ¿Alguien te dijo algo? Fernanda no respondió. ¿Fue Isabel? Ella alzó la vista. ¿Quién es Isabel? Guillermo exhaló despacio. Se fue a la barra, apoyó las manos, y habló sin girarse. Hace 3 años iba a casarme. Con una mujer a la que conocí en uno de estos eventos. Todo el mundo pensaba que era la pareja perfecta. El día de la boda, me dejó un mensaje en el móvil diciendo que se marchaba con otro hombre. Un músico que había conocido 6 meses antes. Silencio. Lo supieron todos. Los medios, los socios, los amigos. Me convertí en un titular durante semanas. Desde entonces, dejé de fiarme de nadie que no tuviera algo que demostrarme. Fernanda lo miró de espaldas. Y sin embargo me contrató a mí. Que no tenía nada que demostrarle. Tenías todo lo contrario a lo que yo esperaba esa noche. Eso fue suficiente. Ella dejó pasar un momento. ¿Sigue llamándole? De vez en cuando. Dice que quiere hablar. Se giró. No sé por qué cogí esa última llamada. Porque uno siempre coge la última llamada de alguien que le hizo daño, dijo Fernanda. Aunque sepa que no debería. Guillermo la miró. ¿Lo sabes por experiencia? Lo sé porque soy humana. Silencio largo. ¿Y el mensaje? Preguntó él. ¿De quién fue? Fernanda dudó. No lo sé. Pero lo hubo. No era una pregunta. Ella asintió, una vez. Guillermo apretó la mandíbula. Solo un segundo. Luego asintió. Entiendo por qué te retraes. Tiene sentido. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Que lo de las cintas de tu madre no fue para conseguir nada. Fue porque pude hacerlo y quería que las tuvieras. Fernanda lo sostuvo la mirada durante varios segundos. Bien, dijo al fin. Y puso la música de nuevo. Pero esa noche, sola en el apartamento de Vallecas, buscó el mensaje. Y notó algo que no había visto antes: el correo tenía una dirección de dominio corporativo. No personal. Alguien lo había enviado desde dentro de una empresa. Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante varios minutos. Pensó en Claudia Vega, la asistente ejecutiva de Guillermo, que siempre llegaba 5 minutos antes que nadie y siempre tenía respuesta para todo. Pensó en cómo esa mujer la había mirado la primera semana, con esa cortesía fría que era exactamente el grado justo por debajo de la hostilidad. Y pensó en que las traiciones más eficaces siempre llegaban desde adentro.
La traición llegó una semana antes del evento. Fernanda estaba en la academia revisando los últimos detalles del contrato cuando le empezaron a llegar notificaciones. Luego llamadas. Luego un mensaje de Guillermo con 2 palabras: llámame ahora. Lo llamó. ¿Qué pasó? Hay un artículo en 3 portales económicos. Dicen que contraté a una mesera para una apuesta de seducción con inversores internacionales. Que fue todo un teatro. Que tú eras parte del plan. El aire en el pecho de Fernanda se quedó quieto. Eso no es verdad. Lo sé. Pero tienen el contrato que firmamos. Y lo presentan como prueba. ¿Cómo tienen el contrato? Silencio breve. Claudia, dijo Guillermo, y en la manera de pronunciar ese nombre había una certeza que ya no buscaba verificación. Claudia Vega. La asistente ejecutiva. La que llevaba 4 años organizando su agenda, conocía sus contratos, y tenía llaves de cada archivo de su despacho. ¿Por qué haría eso? Porque alguien se lo pidió. ¿Y ese alguien? Dijo Guillermo, con la voz de quien está llegando a una conclusión que no quería alcanzar, tiene muchas razones para querer que el evento de la semana que viene fracase. ¿Quién? Marcos Fuentes. Socio fundador del fondo de inversión que lleva intentando comprarme el negocio desde hace 2 años. Si pierdo la confianza de los inversores europeos en el evento, el consejo me saca. Y él entra. Fernanda procesó todo eso. ¿Y qué vas a hacer? Estoy pensando en cancelar el evento. No puedes cancelar. ¿Por qué no? Porque si cancelas, les das exactamente lo que quieren. ¿Dónde estás? En el despacho. Ve a casa. Yo voy para allá. Cuando llegó al piso de Recoletos, Guillermo estaba delante del ordenador con las noticias abiertas. Los artículos ya se habían multiplicado. Las redes ardían. Alguien había filtrado además una foto de ellos saliendo juntos del estudio, editada para parecer más íntima de lo que era. Todo esto es fabricado. Dijo Fernanda, sentándose frente a la pantalla. Lo sé. El problema es que la gente no verifica. Lee el titular y decide. ¿Tienes los contratos originales? Los de verdad. Con las condiciones que yo puse. Sí. ¿Y la carta que Fuentes te mandó hace 2 años intentando presionarte para que vendieras? Guillermo la miró. ¿Cómo sabes tú eso? Porque cuando acepté trabajar contigo, te investigué. Tú no eres el único que tiene recursos. Algo cruzó la cara de Guillermo. Podría haber sido ofensa. No lo fue. La tengo. Entonces no estás tan mal como crees. Fernanda cerró el ordenador. Pero necesitas algo más. Necesitas que alguien diga la verdad en voz alta, delante de las personas correctas. ¿Y quién va a hacer eso? Fernanda lo miró. Yo. Guillermo la estudió durante 3 segundos. Es arriesgado para ti. Si esto no sale bien, tu nombre queda ligado a la historia fabricada. Mi nombre ya está en todos los artículos. Al menos que esté ahí porque yo elegí ponerlo. Fernanda. Guillermo. Lo dijo con la misma calma de la primera noche. Confíe en mí. Una vez. El silencio duró exactamente el tiempo que él necesitó para decidir que sí. Los días siguientes fueron los más extraños que Fernanda recordaba. Guillermo y ella trabajaron juntos con una coordinación que ninguno de los dos había planificado. Él revisaba documentos legales. Ella hacía llamadas que él no habría sabido hacer. Pero antes de todo eso, hubo que atravesar los peores días. Los artículos no pararon. Cada día salía algo nuevo. Alguien había hablado con una antigua compañera del eventos que recordaba, con generosidad creativa, que Fernanda siempre había sido conflictiva. Un portal de cotilleos publicó que el tango del Miramontes había sido ensayado de antemano como parte de una estrategia de imagen del grupo Almeida Capital. Fernanda leía todo desde el sofá de Vallecas con una taza de café que se enfriaba antes de que pudiera beberla. No respondía. Guillermo le había pedido que no respondiera.
Y aunque cada titular le producía un impulso físico de abrir el teclado y escribir algo contundente, sabía que tenían razón. Responder era avivar. Y ese fuego no se apagaba con agua, sino con tiempo. Lo que nadie le había dicho era lo que costaba ese tiempo. Costaba las mañanas sin trabajo ni rutina ni a dónde ir. Costaba el silencio de las personas que habían sido vagamente amables con ella en los eventos y que ahora no contestaban los mensajes. Costaba mirarse en el espejo del baño a las 7 de la mañana y decidir, otra vez, que no iba a dejarse destruir por algo que no era verdad. El martes de esa semana, Claudia Vega fue despedida. Guillermo se lo dijo por mensaje, sin detalles. Fernanda no preguntó. Pero esa tarde, cuando llegó al estudio para seguir practicando el número del evento, él ya estaba allí aunque era una hora antes de lo pactado, ensayando solo el giro del tercer compás con la concentración de alguien que necesita tener algo concreto en lo que pensar. ¿Cómo está?, preguntó Fernanda. Bien. Eso no es verdad. Él paró. Llevaba 4 años trabajando conmigo. Pensé que era leal. ¿Y era competente en lo demás? Era la mejor asistente que he tenido. Entonces la perdió de 2 maneras. Guillermo no respondió. Lo siento, dijo Fernanda. No lo sienta. Era mi error haberle dado acceso a todo sin verificar sus motivaciones. Se giró hacia el espejo. ¿Empezamos? Empezamos. Y entre esas palabras comenzó algo que Fernanda no supo nombrar todavía, la sensación de estar del mismo lado de algo que importaba. En paralelo, ella llamaba a don Aurelio. Y entre esas llamadas encontró algo que no esperaba. Marcos Fuentes fue productor de espectáculos en los 90, dijo la voz anciana al otro lado del teléfono. Antes de meterse en las finanzas. Yo lo conocí. Y a tu madre también la conocí, hija. Carmen firmó con él en el 98. Un contrato de exclusividad de 5 años que ella no entendió del todo porque le presentaron el resumen, no el documento completo. Fernanda apretó el teléfono. Y cuando tu madre quiso retirarse anticipadamente para quedarse contigo, descubrió que según ese contrato, él tenía derecho a todos los ingresos futuros de cualquier actuación que ella hiciera durante 10 años más. La dejó sin nada legalmente. Y cuando ella intentó denunciarlo, los abogados de él eran mejores que los suyos. El silencio que siguió duró casi 1 minuto. Don Aurelio, dijo Fernanda. ¿Usted estaría dispuesto a declarar eso? Tengo 82 años, hija. Ya no tengo nada que perder. Fernanda colgó y se quedó sentada en la cocina de Vallecas con las manos planas sobre la mesa. Marcos Fuentes no era solo el hombre que quería destruir la empresa de Guillermo. Era el hombre que había destruido a su madre. Cuando le contó a Guillermo lo que había descubierto, él escuchó sin interrumpir. Sin moverse. Y cuando ella terminó, guardó silencio durante 30 segundos exactos. ¿Tienes los contratos de tu madre? En las cajas de la bodega. Nunca los he revisado a fondo. Mañana vamos juntos. No tienes que. Mañana, repitió él, y no era una pregunta. En la bodega de la calle Pelayo, entre cajas de fotos y programas de actuaciones y un par de zapatos de baile que olían todavía vagamente al perfume de Carmen Ramos, encontraron el contrato. 42 páginas. Con el sello del bufete de Fuentes en cada una. Y en la cláusula 31, subcláusula B, escrita en el tipo de lenguaje que solo se incluye cuando se sabe que el otro no lo va a leer, la cesión total e irrevocable de todos los derechos artísticos presentes y futuros. Firmado por Carmen Ramos el 14 de marzo de 1998. Con una rúbrica que temblaba ligeramente. Fernanda la conocía. Era la rúbrica de su madre cuando firmaba algo que no entendía del todo pero confiaba en quien se lo presentaba. Guillermo sacó el teléfono y llamó a su abogado. Necesito que vengas hoy. La reunión del Consejo de Inversores Europeos se celebraba en el gran salón del mismo Hotel Miramontes donde todo había comenzado. La ironía no se le escapó a nadie. Marcos Fuentes llegó 20 minutos antes. Traje.
La expresión de quien ya considera cerrado el partido antes de que empiece. Sus socios llegaron con él, 4 hombres que votarían lo que él dijera porque llevaban años votando lo que él decía. Guillermo llegó exactamente a la hora. Solo. O eso pareció. Fernanda ya estaba dentro. Había llegado media hora antes, con don Aurelio del brazo y la carpeta con el contrato de su madre bajo el otro. Se había sentado en una silla al margen de la sala, entre los asesores técnicos, donde nadie la miraba porque nadie esperaba que alguien sin etiqueta de inversor tuviera algo relevante que decir. La reunión comenzó. Marcos Fuentes tomó la palabra antes de que el moderador terminara de presentar el orden del día. Antes de empezar, quiero señalar algo que todos en esta sala ya saben. Su voz era la de alguien que ha ensayado esto. El señor Almeida ha generado en las últimas semanas una controversia pública que afecta directamente a la reputación de este consejo. Un contrato personal con fines cuestionables. Una campaña de imagen construida sobre relaciones fraudulentas. Y una serie de decisiones que, en mi opinión, demuestran que ya no es la persona adecuada para liderar los proyectos que este consejo respalda. Murmullos. Guillermo escuchó sin moverse. Propongo que el consejo vote su inhabilitación antes de continuar con el orden del día. Más murmullos. El moderador intentó restablecer el orden. Señor Almeida, ¿desea responder? Sí, dijo Guillermo, poniéndose de pie. Pero antes, me gustaría presentar a alguien. Todas las cabezas se giraron cuando Fernanda se levantó de su silla al margen y caminó hacia el centro de la sala. Marcos Fuentes la vio. Y algo en su expresión cambió. Solo un músculo de la mandíbula, pero Fernanda lo notó. Soy Fernanda Ramos, dijo, con la voz tranquila de quien ha ensayado algo durante mucho más tiempo que una semana. Algunos de ustedes me conocen del video que circuló hace 6 semanas. Otros no me conocen de nada. Pero soy la razón por la que estamos aquí, así que permítanme hablar. El moderador miró al consejo. Nadie objetó. El contrato que el señor Fuentes ha presentado como prueba de las malas intenciones del señor Almeida es un contrato de instrucción de baile. Firmado por mí. Con condiciones que yo misma negocié. No hay apuesta. No hay engaño. Hay una persona que necesitaba aprender tango para un evento profesional y otra persona que necesitaba pagar el alquiler. Silencio. Pero eso ya lo puede verificar cualquiera que lea el documento completo, no solo las partes que el señor Fuentes eligió filtrar a la prensa. Marcos Fuentes abrió la boca. Señorita. Aún no he terminado. Lo dijo con la misma calma con que le había dicho al hombre más poderoso del salón del Miramontes que esperaba que sus zapatos deslizaran bien. Marcos Fuentes cerró la boca. Mi madre era Carmen Ramos. Algunos de los que tienen más de 50 años en esta sala puede que la recuerden. Primera bailarina internacional, actuaciones en 20 países, premios en Buenos Aires, en París, en Berlín. Murió cuando yo tenía 19 años, sin dinero y convencida de que había arruinado su propia carrera. Don Aurelio, desde su silla al fondo, asentía en silencio. Lo que en realidad pasó es que en 1998 firmó un contrato con un productor que se aprovechó de que ella era artista y no jurista. Un contrato que le quitó todos sus derechos futuros. Que la dejó sin la posibilidad de trabajar libremente. Que la destruyó legal y económicamente durante años. Fernanda abrió la carpeta. Ese contrato está aquí. Con todos sus anexos. Y el nombre del productor que lo firmó es Marcos Fuentes. El silencio que siguió fue el más absoluto de todos. Marcos Fuentes se puso de pie. Eso es una difamación. Esas acusaciones son completamente documentadas. Dijo Guillermo, poniéndose de pie también y colocando sobre la mesa una segunda carpeta. Igual que esta carta que usted me envió hace 23 meses, en la que me ofrecía dinero para que firmara la cesión del 40% del Grupo Almeida Capital a cambio de su apoyo en el Consejo. Carta que rechacé, y que desde entonces usted ha convertido en motivación personal para intentar sacarme de aquí. El moderador tomó ambas carpetas.
Yo sugiero, intervino Guillermo, que antes de votar cualquier inhabilitación, el Consejo revise los documentos que están sobre esa mesa. Uno de los inversores mayores, un hombre llamado Sebastián Vidal, extendió la mano hacia las carpetas. Las leyó durante 4 minutos exactos. Luego las pasó al siguiente. Marcos Fuentes intentó hablar 2 veces más. Ambas veces fue interrumpido por alguien del consejo que tenía una pregunta sobre los documentos. Sus socios ya no lo miraban con la misma seguridad de antes. Al cabo de 20 minutos, Sebastián Vidal se puso de pie. Propongo que sea el señor Fuentes quien salga de esta sala mientras el consejo delibera sobre su continuidad como miembro. La votación fue de 7-2. Marcos Fuentes recogió sus papeles con manos que no estaban del todo quietas. En la puerta, se giró hacia Fernanda. Esto no ha terminado, dijo. Fernanda lo miró. Para mi madre sí terminó. Con 39 años y sin haber cobrado un solo euro de lo que ganó con su trabajo. Para mí acaba de empezar. Marcos Fuentes salió. La puerta se cerró. Y en el gran salón del Hotel Miramontes, por segunda vez en 6 semanas, 200 personas miraron a Fernanda Ramos en el centro de una sala que no esperaba que ella fuera importante. Esa tarde, Fernanda fue sola a la bodega. No a buscar nada. Solo a estar ahí un momento, entre las cajas y el polvo y el olor que todavía era un poco el perfume de su madre. Sacó uno de los casetes. Lo sostuvo entre las manos. Lo encontré. Dijo en voz baja. ¿Quién fue? Sé que llegas tarde para servirte de algo. Pero por lo menos ya lo sé yo. Afuera, la tarde de Madrid empezaba a enfriarse. El teléfono vibró. Era Guillermo. El consejo confirmó la expulsión de Fuentes. El evento sigue adelante para la semana que viene. Gracias. Fernanda respondió. De nada. Ahora a bailar sin caerse. 3 puntos de que estaba escribiendo. Luego. Intentaré. Luego, después de una pausa. ¿Cenas esta noche? Fernanda miró el mensaje durante varios segundos. Pensó en la apuesta del Miramontes. En las cartas que había tirado a la basura. En el cheque en blanco. En los casetes sobre la mesa del salón de Recoletos. En la cláusula 31 subcláusula B y en la firma temblorosa de su madre. Pensó en el tango. En que el tango no se controla con la cabeza. En que se escucha con el cuerpo. Respondió. A las 9. ¿Y usted cocina? Los 3 puntos aparecieron de nuevo. Luego. Eso es un error estratégico de tu parte. Lo sé. Venga. El evento del consejo llegó una semana después. El gran salón del Miramontes lucía diferente con la luz de gala. Las mesas eran largas, los manteles blancos, los centros de flores discretos pero perfectos. 50 inversores europeos, sus socios y sus asesores ocupaban el espacio con esa comodidad estudiada de quienes han asistido a tantos eventos similares que ya no los impresiona ninguno. Fernanda llegó como instructora. Discreta. En su lugar. Pero cuando la cena terminó y la orquesta que Guillermo había contratado comenzó a tocar, y él la buscó entre el público con una expresión que ya no era la del hombre de la primera noche, algo cambió en la sala antes de que ellos siquiera empezaran. Porque algunos de los que estaban allí habían visto el video. Sabían lo que ella era capaz de hacer. Y cuando Guillermo le extendió la mano, el silencio que cayó sobre el salón tenía una expectativa que 6 semanas atrás habría sido imposible. ¿Lista? Dijo él en voz baja. Yo siempre estoy lista, respondió Fernanda. ¿Usted? Probablemente me caiga. Probablemente. Pero ya sabe que lo voy a sostener. Él sonrió. Primero la mitad de la boca. Luego, lentamente, la otra mitad también. Y bailaron. No como la primera vez. La primera vez había sido una batalla. Una demostración. Una guerra con la música como campo. Esto era diferente. Guillermo escuchaba ahora. No perfectamente.
Perdió el ritmo en el quinto compás y lo recuperó en el sexto. Pisó ligeramente en el giro del primer tercio. Pero escuchaba. Y cuando la música llegó al tramo más intenso y Fernanda marcó el cambio con el pie derecho, él lo sintió antes de que ella lo guiara. La sala los miraba. No con la carcajada de la primera noche. Con algo diferente. Con el reconocimiento que la gente reserva para cuando algo real sucede delante de sus ojos y saben que están viendo algo que no se repite. Cuando la melodía terminó, los aplausos fueron genuinos. Guillermo no se cayó. Se quedó de pie, frente a ella, con esa respiración de alguien que acaba de hacer algo que le costó y que sabe que valió la pena. No me caí, dijo. No se cayó. Eso merece celebración. Merece un aprobado. La celebración es para cuando baile bien de verdad. ¿Y cuándo será eso? Con práctica. ¿Seguirá enseñándome? Fernanda lo miró. Le sostuvo la mirada exactamente el tiempo necesario. Depende. ¿De qué? De si consigue no quemar la cena esta noche. Eso ya es imposible, admitió él. Lo sé de antemano. Entonces pedimos algo, dijo ella. Pero usted paga. Siempre. Y nada de champán derramado. No prometo nada. Guillermo. Fernanda. El champán se deja quieto. Él sonrió otra vez. La misma sonrisa de la segunda mitad de la boca que llegaba un momento después de la primera. De acuerdo, dijo. El champán se deja quieto. Y le ofreció la mano. No con la dominancia de la primera noche. Con algo que todavía no tenía nombre pero que los dos reconocían. Ella la tomó. En las semanas que siguieron, las cosas se movieron con la lógica propia de lo que ya no puede detenerse. El abogado de Guillermo presentó los documentos del contrato de Carmen Ramos ante el Colegio de Abogados. No había prescripción para el tipo de fraude que Marcos Fuentes había cometido, en parte porque los efectos del contrato habían continuado activos hasta la muerte de Carmen. El proceso sería largo. Pero comenzó. Don Aurelio declaró. 2 bailarinas que habían trabajado con Carmen en los 90 declararon también. Una de ellas, Rosario, tenía documentos propios que había guardado durante 25 años porque, dijo, nunca se sabe cuándo algo así puede servir de algo. Fernanda fue a cada declaración. Escuchó cada testimonio. Y una tarde, en un despacho con vistas a la Gran Vía, firmó un poder notarial para que el abogado representara los intereses de la herencia artística de Carmen Ramos. Fuera del despacho, Guillermo la esperaba. ¿Cómo fue? Largo, dijo ella. Pero fue. ¿Cómo estás? Bien. Rara. Como cuando terminas de cargar algo muy pesado y los brazos no saben todavía qué hacer sin el peso. A mitad del trayecto de vuelta, él habló. El consejo aprobó el proyecto esta mañana. Es el contrato más grande que he firmado en 10 años. Felicidades. No habría pasado sin ti. Habría pasado de otra manera. No. No habría pasado. Y lo sabes. Fernanda miró por la ventana el Madrid de las 6 de la tarde, con la luz anaranjada que lo pone todo un poco irreal. ¿Qué quieres que te diga? Nada que no quieras decir. Silencio. Quiero que abras una academia, dijo ella al fin. Él la miró de reojo. ¿Qué? Una academia de baile. Con el nombre de mi madre. No como donación. Como proyecto. Con estructura, con plan de negocio, con sentido. Yo la dirijo. Tú pones el capital inicial. Y cuando funcione, que funcionará, yo te devuelvo lo invertido. No necesito que me devuelvas nada. Ya lo sé. Por eso te lo digo en esos términos. Porque así es como quiero hacerlo yo. Guillermo detuvo el coche frente al edificio. Se giró hacia ella. ¿Por qué la academia? Porque mi madre dedicó su vida a algo que le quitaron. Y porque hay chicas que ahora mismo están en Vallecas o en Lavapiés que tienen lo mismo que tenía ella y no saben que lo tienen. Y alguien tiene que decírselo.
Guillermo la miró durante un momento que se extendió más de lo habitual. De acuerdo, dijo. ¿Así de fácil? ¿Querías que lo complicara? No. Pero los hombres como usted siempre complican. Estoy aprendiendo a no hacerlo. Me lo está enseñando alguien muy difícil. Fernanda abrió la puerta del coche. Difícil es una descripción generosa, dijo. Soy imposible. Ya lo sé. Sonrió. Por eso funciona. Ella bajó del coche. Antes de cerrar la puerta, se asomó. Mañana, clase a las 9. A las 9. Y practique esta noche. El giro del tercer compás todavía lo hace mal. Lo practicaré. Bien. Cerró la puerta. Caminó hasta el portal del edificio de Vallecas con la espalda recta y los pies que sabían exactamente dónde pisaban. Arriba, en el apartamento pequeño con la planta en la ventana que sobrevivía contra todo pronóstico, puso el hervidor, sacó una taza y encendió el ordenador. Abrió un documento en blanco. Lo tituló, Academia Carmen Ramos, Plan de Negocio. Y empezó a escribir. La Academia Carmen Ramos abrió sus puertas 8 meses después, en un local de la calle Argumosa con suelos de madera y espejos de pared a pared y una foto grande en la entrada. Carmen Ramos en Buenos Aires, 1997, con el vestido y los 32 años que tenía cuando era el centro de cualquier escenario al que subía. El día de la inauguración, vinieron 100 personas. La semana siguiente, las clases de iniciación para adultos ya tenían lista de espera. Don Aurelio asistió con su bastón y su traje del domingo y una sonrisa que tenía demasiados años acumulados adentro para caber del todo en su cara. Tu madre estaría muy orgullosa, le dijo. O muy escandalizada de todo lo que tardé, respondió Fernanda. Eso también es de ella, dijo el viejo. La impaciencia consigo misma. Fernanda rió. Guillermo llegó tarde porque llegaba tarde a todo lo que no era una reunión de negocios, y cuando entró al local ya lleno de gente y vio la foto de Carmen en la entrada, se quedó un momento en la puerta mirándola. Luego buscó a Fernanda entre el público. Ella lo encontró a él primero, porque siempre lo encontraba primero aunque ninguno de los dos hubiera hablado de eso. Llegas tarde, dijo cuando llegó a su lado. Lo sé. Miró la foto otra vez. Es igual a ti. Todo el mundo lo dice. ¿Te molesta? Me enorgullece. Guillermo asintió despacio. ¿Bailamos? Preguntó. Fernanda lo miró. La academia estaba llena de personas. Algunos la conocían. Algunos habían visto el video. Algunos habían visto los artículos fabricados por Fuentes y se habían creído la mitad. Estaba don Aurelio con su bastón y Rosario la bailarina y 3 alumnas de la primera semana que todavía no sabían distinguir el tiempo del contratiempo. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por qué no? Fernanda miró el centro del local. El suelo de madera. Los espejos. Pensó en el gran salón del Miramontes. En la copa de champán. En la apuesta de matrimonio lanzada como insulto. En la sonrisa pequeña y tranquila con la que había respondido cuando ningún ser razonable habría respondido así. Pensó en que a veces la vida no avisa de los momentos que lo cambian todo. Simplemente los pone delante y espera a ver qué haces. Pon la música, dijo. Alguien la puso. El bandoneón empezó. Y en el centro de la Academia Carmen Ramos, con 100 personas mirando y la foto de su madre en la pared y el proceso judicial en marcha y el plan de negocio que seguía exactamente el calendario previsto, Fernanda Ramos bailó tango. Esta vez sin que nadie apostara nada. Sin que hubiera nada que demostrar. Solo ella y la música que su madre le había enseñado antes de que supiera hablar, y un hombre que había tardado 40 años en aprender a escuchar. Moviéndose juntos sobre la madera del suelo con la torpe precisión de quien todavía está aprendiendo pero ya sabe por qué quiere aprender. Guillermo perdió el ritmo en el 5.º compás. Lo recuperó en el 6.º. Fernanda no dijo nada. Solo lo sostuvo. Como siempre. ¿Qué opinas sobre esta historia?
¿Crees que Fernanda hizo bien en confiar en Guillermo después de todo lo que había pasado, o la prudencia habría pedido otra cosa? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.